tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a la última semana del proyecto podcast, pero solo porque nos vamos de vacaciones, no es la última. Sí, pues como ya saben, siempre hacemos esta dinámica de película de la semana, pero también estamos haciendo temporadas, así que por ahora solamente verán Animales Nocturnos como última película de la semana y ya después estaremos regresando, así que no se preocupen, pero ya estaremos haciendo un video cuando hablamos sobre eso. Bueno, Animales Nocturnos es una película de 2016 que está dirigida por Tom Ford, creo que, si me confirman, Tom Ford. Claro, es un tipo que trabaja en la moda, de hecho es en todo este rubro, y ha hecho películas de cine igual, y ha hecho esta de acá, así que el actor nos ha gustado mucho, así que vamos a hablar tendido. Como siempre, estaremos hablando sobre la fotografía, el guión, esta vez sí vamos a hablar sobre el soundtrack y finalmente la conclusión. Así que nada, comencemos. La verdad que me ha gustado un montón lo que es la historia que cuentan. Bueno, no solo es una historia, son dos historias, encima tiene más mérito que ambas historias son buenas. Y ambas historias, de hecho, abordan la venganza. Tanto la historia del padre que pierde a su hija y a su esposa, y la historia de Susan con Edward. Ellos dos. Sí. Eso también es una historia de venganza. Nada, cómo manejan dos tipos de venganza totalmente distintos, pero que al fin y al cabo siguen siendo venganza, es interesante porque te muestra cómo la venganza afecta psicológicamente a Susan, pero también te muestra cómo las consecuencias de hacer venganza físicamente, como las paga el personaje del padre. Entonces, cómo muestra este contraste entre las venganzas, me pareció súper chévere, muy bueno. Además que está sentido en cómo está montada la película y cómo juega con los planos, pero bueno, sí es una fotografía. Pero en sí lo que es la historia está muy bien. Y también los personajes, la verdad es que los personajes me parecieron excelentes, o sea, desde cómo Susan tiene esta personalidad formada por su, bueno, es egoísta porque como está criada tenía dinero la tipa, su familia de dinero, y eso de alguna manera muestra, ¿no?, como por este contexto se ve obligada a seguir perteneciendo a ese contexto, que sería de la gente millonaria. Incluso eso se sobrepone a su amor de Edward. Y eso es interesante ver cómo el personaje de Susan, cuando era joven, era una persona que era un poco más amable incluso, y cuando conversa con su madre y su madre le dice que eventualmente te vas a volver conmigo y que no vas a llegar lejos con Edward, que le vas a terminar haciendo más daño a él, al final tuvo razón, y justamente pasó eso con Susan, que se transformó en su madre. Es una manera de cómo cambia el personaje y al final como sigue este esquema que era igual a su madre. Y por otro lado, el personaje de Edward como personaje de Edward no se explora tanto porque todo se ve reflejado en la historia de la venganza del padre, porque justamente el padre inicia siendo alguien débil, es débil el padre, no puede defender a sus hijas, a su hija y a su esposa cuando las atacan. ¿Y qué le decía la madre de Susan a ella? Que él era débil. Y sí, entonces nos muestra la debilidad de Edward en el libro, no como personaje. Y vemos cómo pasa al final. Todo eso es muy interesante. Cómo maneja el personaje de Edward. Me ha gustado un montón. Y para darles base, me ha gustado el policía, no me acuerdo su nombre ahorita. ¿Cómo? Bobby creo que era el policía. Bobby Andes. Exacto, Bobby Andes es un personaje también que está escrito genial. Justo como estamos hablando antes de empezar a grabar, de que se siente como un vaquero, donde ahí vi un poco de... Y es como un vaquero
que sabe que la justicia no funciona siempre de la manera que debería funcionar, así que cuando ve que es necesario, aplica lo que es la justicia con sus propias manos y con sus propios medios. También se ve interesante, ¿no? Porque se ve que es un personaje, un policía veterano que ya tiene tiempo trabajando como policía, de hecho ya está también en su último año de vida. Y me gusta también que entiende a Edward, porque él, yo supongo que el policía se dio cuenta que, Edward, en el libro que es el padre, se dio cuenta que el padre era débil, o sea, porque en sí el padre es un personaje débil hasta que cambia y se vuelve ya alguien fuerte cuando decide matar, pero a qué costo, ¿no? Y este personaje de Bobby sirve como, no es un mentor, pero él está ahí ayudándolo y le trata de mostrar cómo funcionan las cosas para que el padre deje de ser débil. Entonces, en todo este proceso se muestra que el policía Bobby es alguien experimentado, que no confía en la gente y que cuando es necesario no duda en hacer su justicia por su mano prácticamente. Y eso fue lo que me gustó del personaje, que se siente un veterano, alguien experimentado y que sabe que las cosas no son blancas y negras, por así decirlo. Me gusta como normalmente dicen que para la creación, el proceso creativo de un escritor es que puedes canalizar todo el dolor que has sufrido y convertirlo en arte. ¿Qué se como el director literalmente hizo una historia sobre eso para retratar todo este daño que le causó a la ex esposa del protagonista y cómo él de alguna manera ha convertido en el relato de ficción todo este proceso que él tuvo que pasar para sobrellevar todo lo que le pasó. Me gustó como tú dijiste, como él se refleja en su propio alter ego de protagonista que tiene que pasar por una experiencia traumática para luego para dejar de ser débil y tomar por sus propias cuentas las consecuencias que lo han perjudicado a él. Y también me gusta cómo él, para que pueda llegar a evolucionar en una persona más seria, más dura, lo personifica a través ya sea del villano del que tiene que enfrentarse y también una especie de, no mentor, pero sí el que de alguna manera lo hace recapacitar o lo hace cambiar drásticamente, que es el antihéroe en este caso, que es Oviandes. Y también me gusta mucho el hecho de cómo el director metaforizó el pasaje de este protagonista, como se ve en los cortes no de flashback, sino de cortes paralelos de lo que supuestamente ha sufrido en el momento, como dijiste, cuando matan a uno de los implicados, y cómo es en parte también esto lo junta con el momento en el que descubre que su esposa había abortado el hijo de él. Creo que es una de las cosas que me gusta, de cómo hacen estos cambios en paralelismo sin evitar estropear la historia principal, que es la novela. Y es algo que me hubiera gustado que también se aborde, es cómo toca el tema del amor. O sea, aunque creo que no es necesario, porque como vimos, si bien la ex esposa Susan está viviendo en todo este ambiente artístico, ella se siente muerta por dentro, ya que vive con todos estos errores que tenía en su pasado y que no la dejan dormir, como es lo gracioso de lo que explica en el título, que se llama Animales Nocturnos, que ella le contaba a su secretaria de que su esposo le decía a ella que le consideraba un animal nocturno por esas mismas razones. Sí. Pero se ve también como él, luego de haberla llamado así de una manera un poco juguetona, aquí es un poco más oscura la manera de llamarlo, porque él considera que ella ha sido una persona sin escrúpulos al haber realizado este acto, y como él canaliza todo este pasaje a través de esta novela, que me gustó toda la metatextualidad que se tiene en toda la película, la verdad.
Bueno, acotando lo que dijeron, porque creo que dijeron casi todo, lo que más me gustó del guión, y ya lo mencionaron, es cómo abordan dos historias, ¿no? Al mismo tiempo. Está primero la parte donde vemos a Susan, ¿se llaman? Sí. ¿La chica? Sí, Susan. Susan, cómo lleva esta vida, ¿no? De prácticamente lujo, casada con el esposo perfecto, el guapo, pero que prácticamente su relación con los matrimonios está mal, ¿no? Está mal. Y a la vez aborda esta historia que lee Susan, ¿no? Que es la historia de su ex marido, que le regala el libro y ella empieza a leerlo. Es interesante cómo yo sentía cómo abordaban dos momentos muy diferentes y a la par, porque por un lado teníamos la drama de Susan, de todo este rollo de su empresa, de cómo afecta su matrimonio, cómo la gente había psicológicamente al leer el libro, y por otro lado vemos la historia del libro, ¿no? Como es esta familia de Edward, sí, Edward, que pierde a su familia y él busca venganza, ¿no? Y todo esto, ¿no? Es lo que me gusta, es el factor más principal que me encanta de la película, que abordan los temas. Y lo hacen muy bien, ¿no? Lo que más me fascina es cómo de verdad sientes que estás, como que lo están contando como si fuera un libro, de verdad sientes que es la historia de un libro y aparte es una historia aparte de una película. Me gusta cómo aborda eso. Fuera de eso, el tema de personajes, con Sebastián lo conversamos antes de grabar, y ahora que lo pienso tiene razón. Hay muchas expresiones, no son faciales, sino de cada personaje. Sientes como si fuera la contraparte de Susan y Edward, ¿no? Pero Edward en la historia del libro, prácticamente son como dos polos opuestos, y es lo que me gustaba. Y pues, y como dijeron esto de que tiene tipo estilo western, y también concuerdo de que es muy aparte, que creo que eso era debido a que el Bobby sí, te daba la ilusión de ser como que un vaquero, tipo, me hizo correr un poco como se vestía, me hizo correr un poco la película que vimos la semana pasada, que fue Más Corazón que Odio. Sí se siente ese estilo western cuando aparece Bobby, ¿no? Ajá. Y en toda la historia se siente como tres tramas, o mejor dicho, tres géneros, ¿no? Romance, drama y western. Sí, hasta un poco de es genial. Sí, ya sea la parte donde está Amy Adams, Susan leyendo el libro, que son escenas de ella leyendo, y después vemos la historia. Creo que no es que como que en otras películas y en otro tipo de visión una película así hubiera resultado algo mal, no creo yo, porque la atención está en la historia de Edward, en el libro, de que está buscando a su familia y todo esto, y como que se serena un poco cuando te muestran la vida de Susan, y como que no te hace perder el toque, no tienes las ganas de que, genial, quiero que ya acabe esta parte porque quiero seguir viendo y qué pasa con Edward, ¿no? Y pero me familia, no. Tanto que quieres ver ambas historias y cómo se desenvuelven por sí mismas. Y es genial, eso es lo que más me gustó de la película y todo eso. Esta película me gusta mucho, así, mucho por lo mismo, porque es una historia demasiado interesante. Son, bueno, dos historias, y lo que le alabo mucho es que me gusta cómo aplicado en el montaje, en las escenas, cómo está explicando una historia, otra escena simultáneamente. Ver lo que me llamó mucho la atención y me gustó también es que no es la típica película que te muestra un libro y se escucha un voice-off que va diciendo cada página así. Te lo muestra de manera gráfica, o sea, tan gráfica que sientes la crudeza, la tensión en las escenas. Está viendo Susan. Vemos las escenas, como mencionaba Jan, a Susan en diferentes partes leyendo el libro. Empezó desde una parte muy cómoda, estaba leyendo el libro, y mientras fue avanzando con la historia del libro, se fue sintiendo más incómoda, pausaba,
lo dejaba para después hasta que lo logró terminar y fue que escribió a Edward. Entonces me pareció interesante todo eso, como solo conoce a Edward un poco por la historia y por los flashbacks, pero no lo conocemos en el presente, porque como bien saben, él nunca acudió al encuentro que ella le aceptó, ¿no? Como le dice en la carta. Si bien es una historia, el libro se llama como él le decía a ella de cariño, que era un animal nocturno porque no dormía en las noches. Entonces ella pensó que era algo, como le diría, no sé si romántico o bonita la historia, pero me gusta cuando muestran la escena del correo que dice: estoy devastada, que a ver si te puedo ver. Efectivamente, o sea, ahora sí quedó devastada al final de la película. Y como les platicaba también antes de que empezáramos esto, de ciertos paralelismos que encontraba en la historia, de cuando Edward, mientras más era un personaje, bueno, en el libro se llama Tony, como Tony era un personaje débil y se sentía inepto ante la situación que estaba viviendo, al final tomó valor y quiero entender yo que le puso fin a ese sentimiento que él tenía por ella y la dejó ir por el bien, pero lo hizo de una manera que es el mensaje de esta película, que es por medio de venganza. Cómo manejo la venganza tanto en el libro, tanto física y emocional hacia Susan, ¿no? Y la verdad, un personajazo el de Edward, que fue un buen implican ahí, e incluso la misma Susan implica que él es un muy buen escritor, y pues nos queda claro que sí, tremenda historia que se aventó. Pero ahora también el Michael Shannon, un personaje muy bueno en la trama, como decía Sebastián, y el personaje de Aaron Taylor Johnson también actuó de manera que dices que le inspiró a Edward a crear ese personaje, porque tiene tanto como masoquismo de que lo lastimaran a él, de que él fuera la víctima. Además, no sé, pero también es un personaje muy interesante. Ese es lo que tengo que decir acerca del guión. Sí, Ahora también que quiero como enfocarme en los hijos salvadores, como a pesar de que no aparece el personaje de Eduardo en el presente, o sea, cuando supuestamente uno cree que lo aparece al final de la escena cuando le invita a Susan, creo que uno tampoco quisiera ver cómo sería él, porque él ha demostrado hasta el final de la historia cómo ha sido masacrado ahí literalmente. Metafóricamente, cómo le habrá dañado tanto eso para que él aparezca. Y bueno, uno tiene una idea de que se haya, no sé, volvido una persona psicópata, porque también creo que para eso fue la visión del personaje de Aaron Taylor Johnson, de su personaje Rey, que sería como esto de que, como decía antes el personaje de Susan, decía de que Edward era una persona muy dulce, una persona que no dañaría a nadie, es una persona muy buena. Entonces es como quizá esta forma de decir de que el personaje de Rey era algo que lo provocaba él para tratar de irse, o sea, tratar de seguir sus impulsos, sus instintos más bien, como no pensar, y como que, y es al final, como antes de que lo mates, como que lo está invitando a que deje de ser racional y se vaya al puro instinto animal para matarlo y ya dejar de deshumanizarse a sí mismo. Y como también encuentra en el personaje de Michael Shannon una especie de razón, entre comillas, porque no es que, o sea, le da estos argumentos de que sí debes matarlo porque mató a tu esposa, mató a tu hija, literalmente hizo tanto daño que la única forma es violarte. Es como si fuera esta especie de zorro que te astuto, que
que te quiere convencer que tienes que seguir por este camino cuando en realidad no, o sea, simplemente te está engañando. Y al final, bueno, el otro es el más evidente, que es el que simplemente te incita a tu sentimentalismo para que al final te deshumanices. Sí, es como, yo también ahorita que lo mencionas, lo relacioné como un poco una contraparte de Edward, uno de los muchos personajes que tomó, que él se divide en esos personajes y dice, no, pues este me provocó esto, este me saboteó, tengo que acabar con él. Y pues vemos que en la historia que cómo logra terminar con ciertos personajes y al final él queda como pues, exitoso, ¿no? Que ya, o sea, que ya sufrió, ya murió sentimentalmente. Ajá, murió el Tommy antiguo, murió el Edward antiguo. Exacto. Uh-huh. Es cierto. ¿Sabes también que me gusta del personaje de Tony, de Edward? Que igual, a pesar de que él fue la víctima por lo que le hizo el personaje de Aaron Taylor Johnson, porque de hecho lo que le pasa también es realmente fuerte. Cuando vi la primera vez esa peli y que le hacen eso, es como que te deja un poco de mal cuerpo, ¿no? Porque es su hija y su esposa. Entonces, a pesar de que él es la víctima acá y logra tomar su venganza, aún así tuvo que pagar un precio. Es lo que también me gusta, que es, a pesar de que la venganza que él quiere hacer sea lo correcto, aún así pierde algo y pierde su ojo, ¿no? Porque se lo tira con esta arma que tenía el tipo, un tipo de fierro, le tira, lo golpea y toda su carga destruida, prácticamente perdió el ojo. Entonces es interesante que aún así muestra la crudeza del mundo en esta manera de que Edward era la víctima, pero si quieres cobrar tu venganza, igual tienes que pagar el precio, o igual va a haber consecuencias, y esa fue su consecuencia, perdió su ojo. Es un apartado demasiado interesante. De hecho, es una de las cosas que más me gusta de la película, después del soundtrack. Y el encargado de la fotografía se llama Seamus McGarvey. Me di cuenta que en toda la película hay 4 colores que resaltan mucho. Es el rojo, un color como ocre o café, el verde y el azul. En casi todas las escenas se pueden presentar eso, y cuando me di cuenta de la segunda vez que la vi, el color rojo predominaba justo cuando estaba Amy en los momentos de opresión, y los colores blancos también cuando empieza a tomar sentido la intención del libro hacia ella. Ese tipo de paleta de color también me gustó demasiado. Dominan los colores cálidos, un par de escenas que salen con colores fríos. Sí, la fotografía es excelente. De la fotografía es como a través de estas transiciones entre el personaje de Tony y Susan que está leyendo, como poco a poco se damos cuenta que ella está sufriendo lo mismo que el protagonista de la novela, ya sea por paralelismos de cuando él está en la coche y ella también, o que él se ahoga, o el que está muerto y la otra que se está como autosugestionando un ahogamiento en la piscina. Como ella, sin que nos digan nada, es como que estamos entendiendo que ella está sufriendo, está entendiendo todo lo que le hizo pasar a Edward, y cómo ella se está arrepintiendo cada vez que lee la novela de lo que le hizo, y cómo se siente demasiado arrepentida. Sí, la iluminación, la fotografía en general es realmente destacable. Cuenta mucho solamente con... No, o sea, sí cuenta, pero lo muestran, ¿no? No es necesario que recurran a muchos diálogos para mostrar cómo se sienten los personajes. Y algo que me ha gustado de todo lo que es la fotografía es cómo juegan con la iluminación. Por ejemplo, cuando se encuentran los personajes de Tony y Bobby,
la iluminación hace que puedas ver a ambos, después de ver su cara normal. Entonces, mientras va pasando la historia y hasta que llegan al momento final donde confrontan a los dos sospechosos, que es a Rey y a Lowe, pero hay unos planos en donde solamente ves el lado oscuro de los personajes. Pero como, o sea, literalmente ves el lado oscuro ya que han posicionado a los actores o han jugado con la iluminación para que les ilumine solamente este lado y el otro lado se quede con sombra. Y justamente lo que la cámara hace es enfocar, o bueno, poner en primer plano este lado de la sombra. Y justamente eso pasa ya en esta escena cuando los personajes están prácticamente rompiendo ya su mural de hacerlo éticamente a ya hacerlo por ellos mismos. Y cómo la iluminación muestra justamente este lado oscuro de su rostro, representa eso, ¿no? Cuando el personaje ya rompió su mural para hacer lo que está mal. Y esto también quiero comentar lo de los primeros planos, para acordar lo que había dicho Jin de las expresiones. Es cierto que los personajes, bueno, los actores muestran los sentimientos de sus personajes con sus expresiones faciales, y esto también se refuerza en los primeros planos. Es una película que tiene muchos tipos de planos, pero normalmente las conversaciones son casi siempre en primer plano. Están así los personajes para que veas todo su rostro, cómo se están expresando. Eso me ha gustado un montón también, cómo juegan con los primeros planos. Nada, eso es muy bueno. No, claro, creo que difícilmente las conversaciones se veían en dos personas en un mismo encuadre. Era como que trataba de enfocarse desde los planos un poco contrapicados, ver sus expresiones a días. Y pasar uno de los pocos que era así, uno bien necesario para tratar esta sensación de la frialdad del personaje de Bobby es cuando interroga a uno de los primeros culpables, que lo entra en la sala de interrogatorio. Sí, de cómo esa escena es buena. Cómo hacen este plano de americano del western, donde se muestra él, la persona y el arma que está como que simulando sacarla. Sí. Y también cómo se acerca al tipo que lo está interrogando y se nota que el tipo se empieza a tener miedo, ¿no? Es buena. Sí, le cambia el semblante justo cuando le recuerda todo porque siempre estuvo negando, pero cuando ya le dijo todos los datos que coincidían, ya se empezó a poner así a privar, empezó a decir, no, pues sí, ya me jodí, ya me descubrieron. Buenaza. Es buena. Sí, o sea, en tema de fotografía también recalco más que todo el color rojo. Cuando la vi por primera vez, lo que más me llamó la atención, lo noté muy fuerte en dos escenas, que fue las más notorias cuando encuentra a Edward muerto, ¿no? Están tirados y detrás puede estar el sillón rojo, ¿no? Y también cuando Amy está tiene el fondo de su oficina por el rojo, y creo que, si no me equivoco, fue la parte final, creo. Como que el fondo del restaurante creo que también es rojo, si no me equivoco. En ese momento no había tenido bien intención de ese color en esas escenas, pero se veía un propósito ahí. Y bueno, algo que también quiero recalcar es el tema de la iluminación en la película. Está muy bien manejado el tema de la iluminación en la película. La escena donde Amy Adams se está bañando, o la escena donde ella está de noche en su casa, se puede apreciar muy bien eso. Sí. Me gustó mucho cómo manejan este tema de iluminación. Se siente tan natural la iluminación, es lo que me sorprende. Cuando están en la carretera, cuando está Amy dentro del carro, cuando está lloviendo afuera y está conversando con su futuro esposo en ese momento, es muy bueno. Y también recalco eso de los primeros planos, casi nunca hay un plano de dos personajes ahí, ¿no? Siempre es el primer plano, otro primer plano, y más o menos esa era la intención de la película, ¿no? Me gusta cómo utilizan el color blanco para representar a Amy subiendo las escaleras. No sé si recuerdan esa escena, cuando hay una escena donde ella ve tipo como una colección, ¿no? Una pieza de arte, ¿no? Y ella sube las escaleras con color blanco. Es muy bonita esa escena, ¿no? Muy bonita, me gustó bastante. Y bueno,
¿Qué más puedo decir de la fotografía? Me gusta cómo dan la apariencia de elegancia. No la había notado en otras películas, pero en esta siento que, o sea, no es lo mejor de la película, pero sí me llamó la atención la escena donde está. Es casi el inicio de la película, cuando Susan está con su esposo y están En la cocina. restaurante cena. No, cuando están en el restaurante cena y están conversando con su amiga que ya. era gay. Ajá. Me gustó mucho la entonación de los colores ahí. Me transmitió mucho ese tema de elegancia, de forma, de gente fina, ¿no? Hay que recalcar que, bueno, no sé, creo que sí mencionaron que el encargado de todo esto de la película es Tom Ford. Tom Ford es un alto nombre en lo que resta de la moda, porque se ve el toque pues de elegancia gracias a él. Aunque también sentí que el hecho de que pues ya estos ápices del arte moderno o de la moda actual, no lo sentí tanto como que lo alabara, sino lo sentí como si se sintiera vacío. O sea, es bien producido y todo, pero lo sentía como si se sentiría vacío todo esto. Y quizá el personaje de Amy, más que todo, de que a pesar de que vive en un mundo que está lleno de lujos, con exposiciones de gente conocida, de gente alta, de la clase alta, todo se siente vacía. Entonces sentí que eso era una forma, no sé, de Tom Ford, como se sentía más a gusto en el cine, de alguna manera, no sé, criticando su vida como alguien que está dentro de la moda. Sí. Sí, bueno, supongo que todos concordamos en esto. La fotografía nos gusta de animar, ¿no? Es muy buena. Sí. Es muy buena. No más. La he visto ya 3 veces, creo. 3 o 4 veces la habré visto. No, 3 veces. Y esta ha sido, Yo lo he visto alguna vez que la esta ha sido la vez que más me ha gustado verla. Yo es la primera vez que lo veo. Lo tenía en DVD hace tiempo, pero no tuve la oportunidad. Me daba flojera. No le propina bien, de verdad. Bueno, se siente, creo que creo que no nos dimos cuenta, o no sé si se dieron cuenta nuestro público, de que esta película creo que fue la más menospreciada o ¿cómo decirlo? Ignorada por los No Oscars. tomó en cuenta para nada en los Oscars, ¿verdad? Sí. infravalorada, sería, ¿no? Sí. No es nominada casi nada. A lo máximo Michael Shannon como el mejor actor de reparto nomás. Sí, creo que solo fue él. Sí. Y era Aaron Taylor Johnson, que había ganado un Globo de Oro antes. No. La actuación de Jake Hall es muy buena. Qué bien actuó ese huevón. No, No sé. su actuación es realmente buena. Te transmite la frustración del padre al inicio, ¿no? Cuando realmente lo secuestran en la carretera a su esposa y a su hija, se ve como su rostro nomás de Jake. Nota la preocupación de padre y esposo. Y me gusta cómo cambia de faceta, porque primero lo vemos como el novio de Susan, ¿no? Y siempre muestra esta personalidad de una persona sensible, muy muy sensible, que no saca mucho sus opiniones en contra de lo que él hace, ¿no? Bueno, Susan está criticando su primer borrador de su libro, por así decirlo, ¿no? Y se nota, ¿no? Cómo es de sencillo, con su manera de ser en esa parte, y luego pasamos a la parte donde dice su papá del libro y todo, y está buscando a su familia y todo. Se diferencia sus dos, ¿cómo sería? Sus dos diferentes, no personalidades, pero sino facetas de él, más o menos. Sí, se hace notar eso. Y no quiero recalcar la increíble gestos que, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero es muy, muy bonito ver a Amy Adams con esos gestos hablando en el restaurante con Gyllenhaal Hall. Sí. Te quedas ahí viendo a Amy Adams, sí. Prácticamente son pocos diálogos, más que lo que te trae son las acciones de su rostro. Sí, en general es que el personaje de Amy Adams no tiene mucho diálogo donde cuenta cómo es,
pero sabes cómo se siente el personaje más que nada por Amy Adams, ¿no? Por cómo se expresa. Correcto. Algo que me acabo de acordar ahorita es el detalle que le hacen a Amy Adams. O sea, cuando ella está casada, segunda vez casada, siempre está vestida, y vestida elegantemente, ¿no? Y con un peinado así, por así decirlo, sofisticado, no sé si sería la palabra. Y maquillada y con labial. Pero no sé si se dan cuenta en esa parte donde va a ver supuestamente a Edward después de años. Sí. Y se está listando. Y Se ella quita. se quita el labial. Sí, Y se hace un peinado más sencillo como era ella en su juventud. Es Ujú. como que quisiera Ujú. aparentar en ese tiempo, ¿no? Y ese detalle me gustó. Me gustó. Claro, una vida acomodada hizo como que, o sea, el tener una vida acomodada como que hizo que ella se traicionara a sí misma y fuera completamente otra persona que no se siente cómoda, porque desde un inicio vemos de que es exitosa como creo crítica de arte, rodeándose de gente famosa, pero aún así no se siente vacía. Me siento así. Y como o sea, le trae éxito, pero no se siente para nada feliz con eso. Sí, y te hacen ver lo cruel que fue ella, ¿no? Porque, o sea, Ujú. prácticamente destruyó a Edward en su matrimonio, ¿no? Porque, muy aparte de que aborta, ¿no? Sí, claro, aborta a su hijo, le encuentra en el carro con el otro abrazándola, Sí. y prácticamente lo termina su matrimonio de la peor manera, ¿no? Y bueno, se siente como ella está pagando, ¿no? Lo que hizo a Edward, por así decirlo, ¿no? Mediante estos trastornos, bueno, trastornos no, sino mediante estos choques psicológicos que tenía después de leer el libro y mediante Sí. este fracaso de su matrimonio con yo me di su nombre, pero con su... ay, ¿cómo se llamaba este? Con igual, ¿Quién? millonario. Con el millonario, no me acuerdo su nombre, lo mencionamos creo que solo una vez. Pero sí, con él. Gallardo, algo así era. Gallardo. Lo único que sé es el mismo de Tony Bayonetta. Hutton, ¿qué se llama? Hutton Morrow. Bueno, No fue tan importante ese personaje. No, o sea, no, para nada. Pero sí, los secundarios que tiene. Es más, se siente un extra de ese pasaje. Sí, ¿No? Sí, no tiene importancia. Que yo siento que si lo quitas de la película, como que tampoco afecta pero mucho. si te das cuenta, él es el motivo por el cual sufre mucho Edward. Por él sufrió tanto, por él lo dejó Amy. Entonces, aunque lo creas, Claro, está- claro. sí, La fue una justificación de que aún estar así ahí es creo para que él la seguía engañando, ¿no? Sí, sí, Creo que una parte que sigue él la engañando. llama al hotel, cuando él llega al hotel y viaje, creo que está con una mujer. Sí. Y no dice nada, o sea, ella ya sabe de que lo que hace que Isabel lo está engañando, pero no dice nada porque quiere mantener, no sé, su estatus o seguir en esta realidad falsa que ella se ha ganado. Sí. sí, Sí. Bueno, ese sea Ok. el modo de actuación de este actor. Kuno. ¿No? Como que no solo. Call Me By Your Name. Ajá, como que es como el motivo del personaje es explicar el porqué del sufrimiento de Edward, ¿no? Y Ajá. de lo que está pasando a Susan, pero más allá no mucho. Claro, no hay conflicto en ese. Ajá, como que se nota la justificación de por qué está ahí, pero a pesar de eso es irrelevante, ¿no? Sí. Solo es conveniente para la historia nomás. Exacto. Es un complemento. Sí. Aunque No olvidemos la actuación de Michael Shannon también. el personaje de Bobby antes es bastante bueno. Y cada parte que aparece es como pura clase, ¿no? Sí. Es un personaje muy elegante, el tipo. Para alguien que está muriendo. Y sí, se estaba muriendo de cáncer del pulmón, pero aún así cada vez que salía. Seguía fumando. Sí, seguía fumando. Pero hay dos escenas del tipo donde se mete también en su personaje. Una de esas fue la que había comentado Chava y la que comentaste tú también ya, del el primer interrogatorio a Lowe, y la segunda ya es cuando los tiene a los dos, a Lowe ya Ray creo que era, ¿no?
los tiene. Ah, ya, cómo los Y con manipula psicológicamente, ¿no? Y me acuerdo que él se acerca con la pistola, se la apunta a Rey y Rey entonces, y el tipo lo que hace es como que jala el clip y se asusta. Rey así. Sí, así literalmente los estaba controlando a los dos como quería, incluso los movía, los levantaba, los intimidaba solo con su mirada, con su que se acercaba. Sí, es muy buen personaje. Sí. Es genial cuando cada actor transmite lo que tiene que transmitir con cada personaje que interpreta. En esa película lo sientes con Susan, con Jake, bueno, con Edward y con Bobby. Hasta con Sí, los tres más destacados. Sí. Está bien loco el personaje. Bueno, la película es muy buena. Destaca en actuaciones, destaca en guión, destaca en fotografía. Y tiene una muy buena historia, la verdad, muy atrapante esa historia. Y una lástima que haya sido muy valorado en el año, que fue hace 2 años, sí. 2017 creo. 2016. 2016. Wow, 4 años. Pues es una película muy recomendable, la verdad. No veo que haya piedad con esta película. Y pues sí, al menos de mi parte sí recomendaría. Y es más, he recomendado Animales Nocturnos cuando me han pedido en muchas ocasiones. Doy una lista y Animales Nocturnos es de las que siempre la pongo ahí. Y es que sí, es muy buena la película. Sí, nada, solo puedo acotar lo que dijo Jiggy, que la película es muy buena. En prácticamente casi todos sus aspectos la película tiene algo destacable. Fotografía, guión, actuaciones, soundtrack. Todo está tan bien cuidado. Incluso hasta el propio montaje, ¿no? Cuando te intercalan escenas que muestran paralelismos de cómo le está pasando el padre en el libro y Amy Adams en su vida real. Saben cuándo hacer ese cambio de realidades para que sientas cómo a los dos personajes les afecta lo que está pasando. Ese tipo de montajes también hace muy bien la película, que se disfrute más y que la hace bien en general, ¿no? También ayuda al ritmo. De hecho, es una película que se pasa rápido el tiempo porque tiene tan creada su atmósfera que te absorbe y ya estás ahí. Sí, eso también quiero contar. Cuando no te lo espera, ya estás hora y media de la película. Y empecé a verla vista por segunda vez. Mi idea era ver 1 hora el día el martes y el miércoles otra hora. Pero el ayer 1 hora y hoy otra hora. Y el mismo día, cuando ya me doy cuenta, lleva 1 hora. Bueno, la acabo, ¿no? Ya, sin querer la acabé. Y es lo genial, ¿no? O sea, no sientes las 2 horas, porque sigo las 2 horas, no sientes las 2 horas así completas. Y no es que la película sea rápida tampoco, porque no está nada rápida, pero de verdad, o sea, es la cuestión de el tono de la película, cómo es, cómo te atrapa, eso te hace como que te ayuda un poquito a perder un poco la noción de tiempo y concentrarte mucho en la historia, que ni siquiera te das cuenta que ya te comiste más de la mitad de la película. Y es lo genial. Sí, aparte de que no es una película tan larga, es 1 hora 56, 57 minutos y se siente súper ligera, muy bueno. Es lo que puedo agregar de que me gusta, que a mí me encanta la película, es una de mis favoritas, siempre la recomiendo porque sí, efectivamente tiene de todo: fotografía, actuaciones, iluminación, música, y lo mejor de todo es que no dura como 2 horas y media, 3 horas y media, ¿no? Casi 2 horas, sencillita. A primera instancia, es encontrar el tema de venganzas, todo lo que uno sentiría, no sé, como una exploración de cómo es lo que se siente vivir una lectura de una novela de una manera ficticia. Creo que esto también otro de los puntos que me gustó es cómo se vive cuando un lector se engancha demasiado en una historia. Y
Y pues claro, como lo chévere es como de esta película es técnicamente de que te están contando dos historias. O sea, estás viendo una película pero con dos historias, así que ganas 2 por 1. Eso es uno. Lo segundo, Mira. lo segundo es que es una película, es de estas pocas películas donde los actores secundarios en verdad se roban toda la película. Más allá de que igual los papeles de Amy Adams y Jake Gyllenhaal son muy buenos, y Aaron Taylor Johnson y sobre todo Michael Shannon que tienen estos papeles bien metidos donde tanto que te asusta uno por la frialdad que tiene y el otro por la frialdad y locura que tiene este otro. Y además creo que es una película estéticamente muy bonita también. O sea, como estéticamente bonita y perturbadora de alguna manera, como no, como este mundo de la alta sociedad es retratado de una manera fría y vacía, a pesar de que están bien posicionados. Y luego como también se tratan de una manera, un estilo western, luego es todo la búsqueda de los culpables de la matanza de la familia del protagonista, como cambia un ritmo distinto la historia. Y creo que es eso, porque eso es lo chévere de esto, cómo cambian distintos ritmos sin estropearse la historia principal, y de cómo uno puede ver hasta qué punto puede deshumanizarse una persona que ha sufrido bastante. Y sería como esta especie de... Sería como, mira, ahora que lo veo, es como si fuera la divina comedia del personaje de Tommy o de Edward. Cómo está descendiendo de lo más bajo hasta el punto de matar a una persona por conseguir su cometido, que es la venganza. Sí. Sí, todo recomendamos Animales Nocturnos, tienen que verla. 10 de 10. Recomendado por Proyecto P. Lo que me estoy dando cuenta ahorita es que no nos pusimos de acuerdo, pero Giancarlo, Sebas y yo tenemos rojo en nuestro tono, excepto Jan. Cierto. Aquí. Cierto. A mí por lo En P, Proyecto P. 10 de 10. Y bueno, asiento y sí es roja. Bueno, si contaran mis bordes de cierto. ahí roja ahí. Y pues entonces, sí, creo que ya sería todo. Todos dieron su Sí, Sí, ¿no? la conclusión. conclusión. hemos entendido, hemos hablado Creo que ya de la sería, sería todo, creo que en esta sección. Esto fue Animales como Confort. la última peli de la semana. Y Temporada 2 también. Manera de cerrar temporada. Broche de oro. Sí, totalmente. Muy buena película para cerrar la sección. Bien ahí. Bueno, ya saben, nos estaremos viendo en la tercera temporada con más películas de la semana, así que nada, nos vamos a ver igual, fíjense.